La semana pasada, después del discurso de Asunción del presidente Milei, yo les dije que a partir de lo que el propio Milei había dicho, uno podía decir que arrancaba un experimento liberal extremo sobre seres vivos. Bueno, arrancó. El primer round o el primer momento de ese experimento que recién se había anunciado el domingo fue el discurso de Luis Caputo, de Toto Caputo. Fíjense que en esa parte que yo les acabo de presentar recién, en el comienzo de GPS, hay una especie de truco. O sea, es el ministro de Economía que se horroriza del nivel de deuda de la Argentina, pero nosotros, los que laburamos y seguimos la información de cerca, sabemos que ese señor es el mismo que hace 8 años se convirtió en el mayor endeudador de la Argentina y que tomó deuda por más de 100.000 millones de dólares. Y ahora se horroriza de lo que es la deuda en la Argentina. Son las cosas raras que están pasando en esta época y que para no sumarse a la locura general uno tiene la obligación de recordar, de consignar, de traer a colación. Como parte de este experimento sobre seres vivos, uno puede decir, después aquí en GPS vamos a hablar con los economistas que tienen un detalle más fino de todo esto, pero lo primero que uno puede decir es, va a haber una licuación de salarios, los aumentos, todo el mundo está viendo los aumentos en la calle, en los supermercados, en las carnicerías, y no hubo palabras sobre lo que va a pasar con los salarios. Apenas una especie de definición vaga, dice, bueno, los salarios que se arreglen por paritarias. Y esta inflación desatada, supuestamente que era una inflación reprimida o una especie de inflación desatada para corregir los errores, las variables macroeconómicas, es fácil de desatar en un papel, pero detrás de eso hay seres vivos, hay gente que va a haber licuado su poder adquisitivo. Es verdad que Milei lo había dicho. Yo no sé si todo el mundo era consciente que a la hora de votar lo que esto iba a pasar. Y ahí es donde entran a tallar la gente que le toma el pulso a la sociedad, los encuestadores, los analistas, que todavía dicen que el presidente Javier Milei tiene un 60% de imagen positiva, que se mantiene el escenario de tercios que se registró en la primera vuelta, y que hay un tercio de la población que no quiere saber nada, ni con Milei ni con el ajuste, y uno dice, bueno, son los votantes del peronismo. Que hay otro tercio que sí que está convencido que es necesario atravesar este ajuste para llegar a un futuro aventuroso, y son los votantes de Milei. Y hay un tercio que tal vez fueron votantes de Bullrich, de Schiaretti, que miran expectantes, que todavía dicen, bueno, tal vez sea momento de atravesar esto para dejar atrás la inflación del peronismo, esa inflación incomprensible y esa cosa que dejó el progresismo impotente de Alberto Fernández y sus muchachos, y que bueno, que tal vez sea necesario atravesar este purgatorio. Hay que ver cuánto después de los aumentos, las citas bíblicas en las que suele abundar Milei van a servir para seguir convocando al sacrificio a la población. Porque lo que vimos con la devaluación, y acuérdense que Massa decía, el FMI me pide una devaluación del 100%, y yo finalmente le di una devaluación del 20%, y esa devaluación del 20% después se tradujo en 2 meses de aumentos del costo de vida del 12 y pico. Bueno, finalmente la devaluación del 100% la ejecutó Milei. Imagínense cuál va a ser el índice de precio del costo de vida. Milei lo atribuye con un truco argumentativo a la pesada herencia, pero hay que decir que el gobierno del peronismo dijo, che, no vamos a devaluar porque esto sería una catástrofe para la gente. Bueno, es lo que va a pasar, una licuación del poder adquisitivo. Pero cuando uno estudia o mira un poquito cómo fueron otros procesos de ajustes en la historia reciente de Argentina, en el ajuste se entra, pero no se sabe cómo se sale, porque lo que se vio ahora es el primer aumento, el aumento provocado por la devaluación, pero después va a venir los aumentos provocados por el aumento de la nafta. Y después va a haber sobre la población, sobre el mismo bolsillo que tiene que pagar el doble de la carne o el triple los fideos, van a tener ese mismo bolsillo, va a ser el que va a tener que ir a tomar el colectivo y descubrir que le aumentaron también el colectivo, por más que Caputo haya dicho que los aumentos van a ser graduales de año en año, pero el aumento del colectivo también va a seguir. Y todo sale del mismo bolsillo. Puede que en este periodo todavía los que tienen aguinaldo, los que tienen laburo en blanco, bueno, puedan aguantar por la expectativa, por el aguinaldo y porque no vean
o no sientan tanto los aumentos. Pero si a esos aumentos se les suma la posibilidad de que vuelva el impuesto a las ganancias para la clase media alta, para los que ganaban buenos sueldos, ¿qué va a pasar? Si además de los aumentos y además de los aumentos de precios y los no aumentos de salarios se le agrega una deducción de ganancias como se está negociando, para eso van a venir los gobernadores, el gobierno le dice a los gobernadores, ¿ustedes quieren que vuelva la plata de las transferencias? Vótenme la reversión del impuesto a las ganancias que había logrado Massa, esa cosa incomprensible que había hecho el kirchnerismo también, por la cual los sueldos, o buena parte de los sueldos altos, tenían que pagarse un 35%, y eso ya en su momento le llevó un castigo electoral a Cristina Kirchner y a Daniel Scioli, y recién ahora parecía que el peronismo lo había entendido, la oposición lo apodó despectivamente el plan platita, pero hay que ver ahora a esa gente que había dejado de pagar ganancias, ¿cómo hacen para volver a tener que pagar ganancias y además con un contexto de aumentos en alimentos y cosas de primera necesidad grave? Bueno, puede que el aguinaldo lleve a aguantar a mucha parte de la población, la expectativa del cambio, el aguinaldo, pero los aumentos siguen y son como una piedra en el agua, el círculo se va haciendo cada vez más expansivo. Algunos dicen que esto puede llevar a algunos sectores de la población al hambre, que puede bajar el consumo de leche en sectores populares y puede llegar a la población al hambre. Yo creo que falta todavía, del mismo modo que el aguinaldo y las expectativas políticas van a permitir que este tramo la gente lo mire a ver qué pasa. El enigma, dicen justamente los analistas y los que toman el termómetro de la sociedad, es qué va a pasar en marzo. ¿Por qué en marzo? Porque ahí ya no hay aguinaldo, porque ahí los aumentos van a estar desplegados en toda su extensión y se va a saber exactamente qué pasa, porque ahí se va a saber si hay o no aumento de sueldos y si las paritarias pueden compensarlo. Ahí se va a saber si hay nuevas devaluaciones y sobre todo ahí las familias van a tener que hacer frente a la canasta escolar y a las cuotas de los colegios, que como se sabe o como se presume en esta época serán liberadas, ¿sí? Esto es lo que va a generar un choque de realidad después de 3 meses, que casualmente son siempre los famosos 100 días que se le da a cualquier mandatario.